Bien, seguimos con NSI Meridiano y por supuesto a mi lado se encuentra Carlos Dordelli, presidente de Primero Venezuela Aragua, para hablar sobre los preparativos del partido de cara a las elecciones del 25 de mayo. Carlos, un gran gusto placer. tenerte aquí. Muchísimas gracias. En la emisión de NSI Meridiana. Gracias. Bien, vamos a hablar sobre los preparativos del partido en torno a las elecciones del 25 de mayo. No solo el partido, estamos juntos. Hay un conglomerado de partidos políticos aglutinados para construir candidaturas unitarias que se presenten como alternativa ante las candidaturas. Antes de conversar sobre todo socialista. lo que, perdón, tu palabra por delante, antes de conversar sobre todo lo que son los preparativos de cara a los comicios del 25 de mayo, vamos a hablar sobre este bloque unitario que se estableció donde ustedes pertenecen a esta alianza. Sí, bueno, mira, lo primero que te puedo decir es que hemos tratado de avanzar lo más que podemos en unidad, Acción Democrática, COPEI, Primero Venezuela, Esperanza por el Cambio, Avanzada Progresista, creo que Cambiemos, tengo entendido, hemos empezado a hacer algunas alianzas parciales para ponernos de acuerdo en dónde sí, en dónde no, sin que las necesidades unilaterales de los partidos puedan a nosotros acercarse a hacernos daño. De hecho, bueno, estuvimos a punto de conversar con el partido Lápiz, pero tenemos entendido que el día de hoy iniciaron un proceso de investigación en la recepción de fondos de la USAID, entonces creo que los están acusando de traición a la patria, o creo que es más que todo lavado de activos. Ustedes tuvieron un acercamiento con el partido Lápiz, en un pero momento Lápiz no determinado, estaba sí. un poco alejado de esta parte de la oposición. Pero es que nosotros creemos que con todos hay que conversar. Nosotros creemos que con todos hay que conversar. Lo que no sabíamos nosotros hoy es que ellos estaban inmersos en el tema de los USAID y el lavado de activos y el control de los activos en el extranjero. De hecho, creo que la Fiscalía el día de hoy está imputando a Antonio Ecarry Bolívar porque era quien triangulaba los recursos desde España hacia la Fundación Uslar Prieto. Parece, es presunto. Wow. En torno, hoy Acción Democrática postuló a Bertuche. Así es. Como candidato, también en la postura de Primero Venezuela. Primero Venezuela está apoyando a Óscar García, que es el candidato de COPEI. Por eso te hablé de candidaturas parciales. Nosotros estamos acompañando a Óscar García de COPEI, nuestro líder nacional de la Rebelión de las Regiones de 2020, Kerry Mavare, pues ha hecho énfasis en que sea respetada la decisión de la región. Sin embargo, nosotros estamos en esa exploratoria para poder llegar a un acuerdo final. Sin embargo, no podemos dejar de inscribir candidatos o no. En el momento de las sustituciones, yo creo, sí, claro, porque es que yo creo que en el momento en que lleguen las sustituciones nosotros vamos a ponernos de acuerdo y vamos a lograr tener candidatos únicos. Es la intención, más cuando hay tantos partidos políticos que están proyectándose para este 25 de mayo. Es el trabajo que estamos tratando de hacer todos, ¿sabes? O sea que en conclusión sí se va a llevar a candidatos únicos. Sí, se va a llegar a candidatos únicos en la mayoría de los estados de nuestro país. De hecho, con el tema del Esequibo, nosotros estamos generando puentes para que se genere una sola plancha y allí pueda haber una sola representación de ambas tendencias políticas del país, tanto la nuestra como la del Partido Socialista. Bien, vamos a otro punto importante que también concede a Venezuela, y es que a través de las medidas de la administración de Donald Trump se impuso aranceles del 25% a los socios que compren gas y petróleo venezolano. ¿Cuál es la postura de...? Bueno, lo primero que te puedo decir es que la crisis migratoria de Donald Trump es producto de su primer gobierno. Biden lo que hizo fue mantener el poder de los Estados Unidos 4 años, porque es que cuando ellos empezaron a reconocer gobiernos paralelos a lo que había en el Estado venezolano y todas estas cuestiones de deslegitimar el Estado, nosotros pues nos dimos cuenta que los venezolanos hoy que están sacados y siendo expulsados son los que no les emitieron pasaportes en el gobierno de Guaidó, ¿ok? En todas las embajadas. O sea que estás denunciando que en el gobierno que acabas de mencionar, literalmente ellos lo sacaron del país. Claro, porque es que ellos no le vendieron un sueño. Les vendieron un sueño y le cayeron en buste y le dijeron que ellos no iban a tener la necesidad de tener documentación para estar dentro de Estados Unidos, y eso lo hizo el primer gobierno de Donald Trump. Y Donald Trump está resarciendo el daño del primer gobierno en este gobierno,
Esa es la realidad política. El que quiera y el que tenga ojos lo puede observar, porque en el primer gobierno de Trump, hasta el Congreso del Estado de la Unión ya llevaron a Juan Guaidó como presidente de la República interino, entre comillas, desconociendo las instituciones venezolanas y sobre todo el precepto constitucional. Y entonces, si desconocieron la Constitución venezolana, desconocieron los derechos de los venezolanos que contempla. Ahora, esa imposición del 25%, bueno, ellos están preocupados realmente porque nosotros como mercado no solamente tenemos Estados Unidos, nosotros tenemos negocios con Irán, con China y con Rusia, y el mercado chino está ampliándose en un gran espectro. O sea que la posición de Primero Venezuela es que no existe preocupación en torno a lo que es este 25% de los socios venezolanos, los socios comerciales venezolanos. Bueno, pero es que fíjate, nosotros somos oposiciones al gobierno, no al país. Entonces, la economía está englobada en un espectro que es el Estado venezolano. Ahora, sí, ciertamente va a tener algunas repercusiones porque es natural, porque había un comercio con Chevron y había una explotación y había una revisión, ¿ok? O sea, ahora, nosotros vamos encaminados hacia una reorientación. No soy escéptico de las nuevas medidas económicas, pero sí creo que la reorientación debe ser menos política. Carlos, importante, ahorita viene una nueva Asamblea Nacional, después del 25 de mayo. Que seguramente el 5 de enero del 2026. Correcto, pero ese 5 de enero, aparentemente de acuerdo a los analistas, va a tomarse con mucha crisis económica. Eso es lo que dicen los analistas, por todo lo que está ocurriendo bajo la administración de Donald Trump en cuanto a los aranceles del 25%, el tema que ha pechado a más de 60 países con otros aranceles, a China y a otras potencias mundiales, a lo que se suma todo esto una recesión mundial de casi que comparable con 1987 cuando cayó la bolsa de Wall Street. Entonces, aparentemente viene ese desafío para Venezuela. ¿Qué se va a hacer como propuesta ante la Asamblea Nacional en cuanto a leyes, en cuanto a cómo abordar eso desde la Asamblea Nacional? Y después me meto con el tema de los salarios. Ok, bueno, lo primero que tiene que pasar es que tiene que se tiene que someter a un proceso de revisión en la ley de presupuesto. Es decir, en vez de calcular el barril de petróleo a 60, tienes que calcularlo en 25, no porque vaya a costar 25, sino porque los otros 40 o 35 dólares son los que forman parte de la compensación presupuestaria. Ahora, el gasto público que exacerbado, porque hay que reconocer que tenemos un gasto público exacerbado en función nada más de la nómina, que en los momentos precarios, como tú hablabas del salario, pero de igual manera afecta al Estado venezolano. Entonces, ahora, Freddy Bernal, tu palabra por delante, Freddy Bernal había denunciado que el presupuesto de su Estado estaba devaluado ante la crisis que hay ahorita en el mercado internacional y también por la guerra económica que se tiene aquí en Venezuela. Bueno, ¿cómo abordar este tema? Pero es que ¿cómo se va a quejar Freddy Bernal del presupuesto de asignación nacional si él recoge en la frontera y tiene impuestos regionales? Aquí todo el mundo tiene que resolver también con lo que tiene. Van a echarle la culpa al gobierno nacional todo el tiempo y no estoy defendiendo a Maduro. Ojo con eso. Pero aquí hay alcaldes que tienen una recaudación importante, que hay gobernadores que tienen una recaudación importante y entonces no hacen uso de los ingresos, sino que solamente son gastos operativos y gastos exacerbados. ¿O es que aquí acaso no se sabe que aquí hay unos peajes? ¿Dónde están los recursos que recogen las gobernaciones con los peajes? Para terminar, Carlos, tenemos una guerra económica dicha y denunciada por el gobierno nacional. Y por supuesto tenemos un mercado cambiario que ahora está fluctuando del timbo al tambo, por decirlo de algún modo, y que también ha sido denunciado por el gobierno. Tenemos un dólar oficial que también está galopando en su vida. Quisiera saber cuál va a ser la postura de la nueva Asamblea Nacional a través del partido de ustedes en cuanto a lo que son atrapar esa guerra económica, en cuanto a los sueldos y salarios que están por debajo del poder adquisitivo de los venezolanos, sabiendo que la canasta básica venezolana está en $500 o por más de $500 y cuando los sueldos están cerca de 120, 130 dólares. Si se hace un mercado, por decirlo de algún modo, muy corto, un kilo de leche o un aceite o unos huevos o un pan, son $100. ¿Cómo abordar eso dentro de la Asamblea Nacional? El primer problema es que es un problema político, que los sectores políticos del país no se ponen de acuerdo, ni uno ni otro. Hay que concertar primero el orden, ponernos de acuerdo en cómo se va a restaurar el sistema económico del país y cómo nosotros vamos a salir adelante con o no guerra, o sí guerra, o sanciones o no sanciones, como le querramos llamar, que nosotros podamos decir hoy,
ponernos de acuerdo en lo político, avanzar y dejar a un lado la campaña electoral y nosotros decir, bueno, vamos a asumir la solución a los conflictos de acuerdo a los expertos. O sea, que el tema económico deviene de un tema político principalmente. Es la raíz. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En NSI Meridiana. Ya lo escucharon, Carlos Dordelli, presidente de Primero Venezuela. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de NSI Meridiana. Ya volvemos.